Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Buen Librero en Cuarentena. El día de hoy, junto a un escritor que admiro y respeto muchísimo, lo conocí en 2017, cuando vino a la Feria Internacional del Libro de Lima. El día de hoy lo entrevisto a través de este medio. Juan Villoro. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al Buen Librero. Tremendo gusto de tenerte de nuevo por aquí. Muy bien, qué gusto verte otra vez. Tremendo gusto. Pregunta de rigor y que se la hago a todos mis invitados: ¿cómo te está tratando la cuarentena en estos días? Mira, muy bien en lo personal, porque los escritores, como tú sabes, pues somos profesionales de la soledad, del aislamiento. Siempre queremos estar entre cuatro paredes, nos quejamos de no poder hacerlo, y de modo que la cuarentena nos ha brindado esta oportunidad excepcional de concentrarnos en nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo, yo creo que nadie se puede olvidar de lo que pasa allá afuera y de los muchos problemas que tienen los amigos y bueno, yo mismo, ante la incertidumbre económica de qué va a pasar después con las editoriales donde publico, las compañías de teatro que ponen mis obras, los lugares donde yo pensaba hacer cosas, en fin, estamos ante una incertidumbre que desde luego nos llena también de zozobra. Entonces, bien en cuanto al día a día, en cuanto al trabajo continuo, pensando que uno debe hacer las cosas como si fueran posibles, pero con el miedo, la incertidumbre de lo que pasa afuera y la preocupación por cómo esto ya le ha afectado a muchas personas, algunas de ellas muy cercanas a mí. ¿Has estado leyendo continuamente en esta cuarentena o de pronto tus lecturas se han entremezclado con la rutina que tienes tanto académica como editorial? No, he leído bastante, he tenido más tiempo, desde luego, porque la Ciudad de México, como tú sabes, y en eso no es muy distinta a Lima, tiene un tráfico terrible. Entonces buena parte del día se te va tratando de vivir en la ciudad. Los desplazamientos se han evitado y entonces ahora tenemos mucho más tiempo, y en esa medida me he podido concentrar más en la lectura. Además, he tratado de evitar, un poco por salud mental, meterme en exceso a revisar informaciones sobre el coronavirus, porque eso puede ser peligrosamente adictivo, te quita mucho tiempo y al mismo tiempo te mete en una situación de paranoia muy fuerte. Entonces he tratado de evitar eso y tener más tiempo para mí, para mis lecturas. ¿Qué has estado leyendo últimamente? Mira, una de las ventajas de tener tiempo es que de pronto te puedes plantear hacer relecturas. Desde hacía muchos años yo quería releer Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y me he dado a esa tarea con resultados interesantes, porque de alguna manera la personalidad de alguien se define de acuerdo a cómo se identifica con alguno de los hermanos Karamazov. Cuando yo leí el libro por primera vez, que fue prácticamente en la adolescencia, la primera juventud, me identifiqué mucho con Iván, que es el hermano intelectual, el hermano racional, el hermano ateo, y me pareció que la figura de Alyosha era la de un santurrón que creía en la solidaridad de la gente, creía en la caridad, y me sorprendía que a mi padre le interesara mucho esta figura. Y ahora en la relectura me ha parecido mucho más interesante Alyosha de lo que yo recordaba, quizá porque tiene que ver con el hecho de que hoy en día las ideas me interesan menos que las emociones y los sentimientos. Entonces me siento quizá mucho más cerca de Alyosha que de Iván por esa... Y naturalmente está viendo otras cosas. ¿Hay algún clásico pendiente, o sea, que te gustaría releer aparte de Los Hermanos Karamazov? Sí, bueno, releer o leer, porque también siempre hay libros que se te han escapado, ¿no? Que no has leído. Por ejemplo, La Educación Sentimental de Flaubert es un libro que nunca he leído, lo confieso con un poco de apuro, pero pues hay grandes clásicos que se me han escapado y que tendría que acudir a ellos, ¿no? ¿Y en cuanto a escritura, te has embarcado en algún nuevo proyecto o has continuado alguno que ya tenías pendiente? Fíjate que por suerte estaba yo tratando de concluir una novela que empecé hace unos 6 años, y digo por suerte porque creo que es mejor, cuando tienes mucho tiempo, poder trabajar por un material que ya tenías enfrente, que de alguna manera ya conocías, y que lo que te hacía falta precisamente era ese último empujón. Y entonces en esa medida
fue muy favorable este tiempo para mí para poder concluir esa novela, y estaba yo también metido en una obra de teatro. Esa sí no la he concluido, pero he estado trabajando mucho en ella. Entonces han sido los dos proyectos fundamentales, pero sigo teniendo ese nervio de qué hacer con una obra. Y me pasa con la que tengo ahora, porque es fácil imaginar que esto podrá llegar a la escena ahora que estoy encerrado, pero tengo miedo de que al regresar a la calle, pues ya no exista esa escena, porque los teatros van a estar cerrados, tardarán en abrir, será mucho más difícil montar obras, pero creo que tenemos la obligación moral hoy en día de actuar como si las cosas fueran posibles, seguir trabajando en espera de que en algún momento esto se realice, y este proyecto, que era para la Compañía Nacional de Teatro aquí en México, y por lo tanto tiene bastantes actores, porque esa es otra cosa compleja del teatro, que no puedes hacer una obra para 20 actores si no sabes quién te la va a poner, porque lo normal, nadie te ponga una obra de 20 actores. Entonces generalmente usas a 2, usas a 3, 4, en este caso son muchos más, son 13, pero pensando en que era para la Compañía Nacional de Teatro, y esperemos que tenga posibilidades de llevar la escena. Entonces estamos en este momento de mucho tiempo, mucha creatividad, pero también mucha incertidumbre. Qué interesante lo que menciona, ¿no? De pronto esa escena que tú imaginaste en el proceso mismo, ya de pronto no va a existir en el mundo que nos toca. ¿Definitivamente tú crees que eso va a ocurrir? ¿No va a ser el mismo mundo el que nos reciba una vez que ocurra todo esto? Mira, los escritores tenemos una ventaja, que es la de pensar que las cosas son posibles porque las imaginamos. Y esa es nuestra especialidad, y no nos preocupamos tanto por su realización. Desde luego, de nada sirve escribir un libro si esto no puede llegar a los lectores, pero lo podemos posponer un poco. Más difícil es el trabajo, por ejemplo, de los directores de escena. Yo estoy trabajando con un director, Antonio Castro, que es espléndido, que ya montó 2 obras mías precisamente para este proyecto. Y la perspectiva de Antonio, le decimos Tony, es un poco más dramática que la mía, no solo en el sentido de la dramaturgia, sino en el sentido de la gravedad del asunto, porque evidentemente él tiene que lidiar con otros factores. El director de escena necesita presupuesto, escenografía, un foro, actores, actrices, música, iluminación, todo eso. Y esas condiciones materiales no sabemos cuándo van a existir, cómo van a existir, e incluso si van a existir. Ahora hay tantos recortes en México que no sería raro que desapareciera la promoción teatral, por ejemplo. Esperemos que no sea así, pero podría suceder. Entonces, el punto de vista de quien realiza, quien hace el montaje, es siempre un tanto más dramático, por no decir apocalíptico, que el del escritor, que simplemente lo imagina y dice, bueno, si no se puso este año, o si no se pone en 5 años, pues igual se pone después, ¿no? Lo importante es escribirlo. Pero ese es un lujo que nos podemos dar nosotros, aunque por supuesto todo resultado literario está incompleto si no tiene un lector o un espectador. Y definitivamente, ¿no? Algo que conversaba pues con Edmundo Pasolán el otro día era justamente de que de pronto esta situación también va a dar origen a muchísimas novelas y seguramente muchísimos productos audiovisuales, literarios, a propósito de lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Y que de pronto va a pasar tiempo también para que terminemos de procesarlo y asimilar pues que estamos en un panorama totalmente nuevo, ¿no? Claro, pues todas las epidemias han dado lugar a la literatura, ¿no? Sófocles escribió durante la peste, Boccaccio hace el Decamerón también en un momento de la peste, Daniel Defoe en el siglo XVII escribió su diario del año de la peste, en el siglo XX Albert Camus, en fin, una y otra vez regresa el tema a nosotros, y por supuesto que esta narrativa será muy diferente, porque será una narrativa 2.0, una narrativa que tenga que ver con los medios digitales que tú y yo estamos utilizando en este momento, con la circunstancia específica que hemos vivido, y ya hay gente que está escribiendo al respecto, ¿no? Bueno, los que escribimos en los periódicos ya de alguna manera estamos tratando de tocar temas que pues antes no se nos habían ocurrido porque no estábamos en esta situación de encierro, de espera, de vida entre paréntesis, ¿no? Entonces seguramente surgirán también muchas ideas, y como
suele ocurrir en la literatura, habrá unas cuantas obras fundamentales y muchas que se olvidarán, pero pues así es el resultado normal de la imaginación colectiva. Una pregunta que suelen hacerme a veces muchísimo, porque también el medio, como comprenderás, llega a través de lo digital, a través de lo tecnológico. Y es también esta típica pregunta de si el libro en digital va a matar al libro impreso o si uno es mejor que otro. Y lo que he respondido usualmente es que lo que creo es que se viene ya, y si es que no se venía dando de hace muchísimo tiempo, es una convivencia entre ambos. Yo creo que a veces es muy apocalíptico al decir que uno va a suplantar al otro. Ocurrió con el cine y la televisión, por ejemplo, ¿no? Dijeron el cine perdón, la televisión va a matar al cine, pero yo creo que lo que se viene es una convivencia entre ambos. ¿Cómo lo has percibido tú? Sí, al ser humano le gusta hablar de últimas oportunidades y de pensar que estamos siendo los testigos de algo que va a desaparecer. Efectivamente, se pensó que el cine iba a matar al teatro, que la televisión iba a matar al cine, que la era digital iba a matar a la televisión, y lo que hemos visto es que todas estas plataformas diferentes y formas de expresión distintas coexisten, no de la misma manera, porque evidentemente la importancia que el cine tuvo en los años 40, que era una auténtica fábrica de comportamiento social, la gente asistía a las salas de cine y veía a los actores para ver cómo se iba a conducir en su propia vida. O sea, toda esta fábrica de sueños y de comportamientos evidentemente ha perdido importancia. El cine hoy en día es muchísimo menos relevante. La televisión también dejó de ser tan relevante como lo fue en mi infancia, en donde además había pocos canales en los países y lo que ahí se transmitía normaba una opinión pública mayoritaria. Hoy en día la opinión está pulverizada y así sucesivamente pues van perdiendo importancia algunas formas de expresión, pero yo creo que esto no nos debe importar demasiado, sobre todo a los que nos dedicamos a la literatura, que ya hace mucho tiempo que perdió importancia. O sea, el papel que tenía la novela en el siglo XIX era muchísimo más protagónico que el que tiene hoy en día. Entonces no debemos preocuparnos demasiado de esto porque la literatura pues forma parte de una forma de representación de la realidad, me parece que perdurable, insoslayable y absolutamente útil y muy necesaria, pero que no tiene por qué cautivar a las mayorías, ¿no? Sino a aquellos que puedan interesarse en la escritura. Yo creo que eso es importante. Luego, respecto a las formas de lectura, pues es evidente que el libro electrónico tiene virtudes respecto a los libros en papel en la medida en que se pueden almacenar ahí muchas descargas, no te tienes que llevar una biblioteca entera a la playa si es que quieres llevarte tu laptop o tu ebook con libros, etcétera. Pero yo creo que el libro en papel también es totalmente imprescindible y que la experiencia de leer en papel es muy diferente. Hay estudios psicológicos importantes que ya se han hecho con niños que no han leído previamente ni en papel ni en plataformas y pantallas digitales, y el resultado hasta ahora ha sido que desde el punto de vista cognitivo sigue siendo mucho mejor leer en papel, porque el cerebro está adiestrado a reaccionar ante la tercera dimensión y los estímulos, incluso los estímulos sensoriales que se reciben a través de un libro en papel son muy superiores a los que se reciben en una descarga electrónica, pero sin caer demasiado en estas competencias, simple y sencillamente creo que hay virtudes de ambos lados y que podemos tener un ebook y al mismo tiempo tener libros. Por ejemplo, si tú quieres regalar los sonetos de amor de Shakespeare, pues más vale que sea una edición bonita en papel, con alguna ilustración significativa, y eso convierte al libro en un objeto también muy deseable y que es un regalo magnífico. No tiene tanto caso regalar una descarga en ebook, ¿no? Entonces son digamos, virtudes diferentes y creo que no hay que ponernos muy apocalípticos ante estas novedades. Justamente este tema apocalíptico fue aquello que explorabas un poco en este libro que venías a presentar en aquella feria del 2017, ¿no? Que venías justamente a presentar, me parece que era con el fondo editorial de la Universidad César Vallejo, ¿no? En la que me comentabas también
que te habías basado en un reportaje que te habías hecho para un programa que se llamaba Piedras que Hablan, en la cual un grupo de personas iba a ver justamente el fin del mundo, del apocalipsis maya, y que te llamaba la atención cómo estas personas prácticamente compraban una entrada para ver el fin del mundo en primera fila, ¿no? Es interesante también algo que mencionas a propósito de cómo todo es de cierto modo cíclico, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, he visto que la literatura oral ha cobrado nuevamente una gran importancia, sobre todo en tiempos de pandemia. Algo que me ha ocurrido, no sé si haya ocurrido también en México, es que muchos narradores orales están haciendo narraciones en vivo a través de Facebook, streamings, y de pronto se ha vuelto a reunir a las personas alrededor de una historia, cuestión que no pasaba hace muchísimo tiempo, ¿no? Salvo en círculos en los que evidentemente sí se compartían narraciones, pero ahora sí me parece que ha alcanzado un nivel masivo que de pronto era imposible de imaginar hasta antes de la pandemia, ¿no? Sí, el libro que mencionabas tú, que es un libro de relatos y que publicó en Perú la Universidad César Vallejo, lleva el título de El Apocalipsis Todo Incluido. El título es irónico porque me refería yo, por supuesto, a los paquetes turísticos en los que uno lleva todo pagado, entonces al estar todo incluido no tienes que desembolsar dinero para beber, para comer, etcétera. Entonces este es un viaje al apocalipsis donde todo está incluido, y me refería a una circunstancia que creo que ha vuelto a cobrar relevancia, que es esta tentación que tenemos de concebir fines del mundo, ¿no? En el 2012 se pensó que probablemente el mundo iba a acabar porque había una profecía en una piedra del sitio arqueológico de Tortuguero, Yucatán, en donde los mayas habían hecho una cuenta del tiempo y señalaban que, en concordancia con una muy peculiar alineación de planetas que se produce cada tantos miles de años, terminaba una era dentro del tiempo maya. Por supuesto que para ellos, dada su concepción circular del tiempo, era el fin de un ciclo y el inicio de otro, pero en una lectura de profecías New Age, algunas gentes pensaron que eso indicaba el fin de todos los tiempos. Y como muy bien decías tú, y conversamos de ello cuando yo estuve contigo en Perú, mucha gente pensó que si se acababa el mundo y eran los mayas quienes lo habían profetizado, sería extraordinario trasladarse a Yucatán para vivir ahí en primera fila este cataclismo terminal. A mí me resultó sugerente ir a tantos turistas del fin del mundo, porque haciendo crónicas para este programa de televisión Piedras que Hablan, yo creo que fui por ahí de julio, agosto, a la zona arqueológica de Yucatán, todo el territorio maya, y desde entonces ya estaban agotadas las localidades, los cuartos para el llamado Apocalipsis Maya. Entonces escribí un cuento que tiene que ver con eso, con la tentación de una persona de que se acabe el mundo, el gusto promocional que eso tiene, la manera que esto puede ser seductor para muchas personas. De hecho, él conquista a una chica hablándole del apocalipsis y le invita al fin del mundo. Y bueno, y obviamente, como sabemos, el mundo no se acabó, y de eso trata ese relato que da título al volumen que me publicó la Universidad César Vallejo. Pero esta es una constante, ¿no?, que tenemos nosotros, la de regresar a posibilidades de acabamiento, ¿no? Desde las famosas profecías de Nostradamus, que tuvieron tantísimo éxito. Por cierto, Nostradamus es otro testigo de la peste en el siglo XVI. Él vivió la peste, él era médico y cobró fama con un específico, un remedio muy perfumado, porque él era fabricante de cosméticos y de mermeladas, y este remedio que él consiguió para la peste fue muy eficaz. Se decía que en Marsella nadie que hubiera tomado el remedio de Nostradamus había muerto. Por lo tanto, fue la peste la que le dio a él fama, y posteriormente se convirtió en un mago y en un profeta de profecías, muchas de ellas tremendas. He estado recopilando algunas cuantas curiosidades sobre ti.
quería que las desmientas o las afirmes. ¿Es verdad que tú aprendiste alemán antes que castellano o lo aprendiste de edad muy temprana? Sí, eso es verdad, fíjate, porque yo entré al colegio alemán a los 4 años y por alguna razón que ignoro, me habrán hecho algún tipo de examen, decidieron que yo quedara en el grupo que básicamente era de alemanes. El colegio alemán había tenido tradicionalmente un grupo donde estudiaban los alemanes, donde todas las materias se llevaban en alemán, salvo lengua nacional, y el gobierno mexicano presionó un poco para que ese grupo fuera mixto, para evitar una situación de discriminación y de conflicto entre la comunidad alemana y la mexicana. Además, hay que recordar que el colegio alemán fue el principal centro de propaganda nacional socialista durante la Segunda Guerra Mundial en México. Entonces había sido un espacio lógico, porque el nazismo representaba la ideología del gobierno alemán y había promovido una serie de textos de propaganda y una enseñanza tan cuestionables para el gobierno mexicano que el colegio fue cerrado durante la guerra. Entonces, para evitar que hubiera, digamos, un pangermanismo, un brote de discriminación al interior del propio colegio, se exigió que todos los grupos fueran mixtos y la solución sencilla para el colegio fue incluir en el grupo de los alemanes a 2 o 3 mexicanos simbólicos. Yo fui uno de ellos, entonces me tocó estudiar prácticamente todo en alemán durante 9 años. Si a alguien de mi edad le preguntabas a los 6 años, a alguien que estuviera en mi grupo, que era el grupo A, si sabía escribir y leer, contestaba solo en alemán, porque habíamos aprendido a leer y a escribir en alemán. Más tarde lo aprendimos en español. ¿Y qué recuerdas de esas primeras lecturas en alemán, por ejemplo? Bueno, mira, primero que nada recuerdo una sensación muy opresiva, muy difícil, porque el alemán es un idioma complejísimo. En mi casa nadie hablaba alemán, yo soy primogénito, entonces ningún hermano me podía ayudar con las tareas y todo se me dificultaba más, porque no solamente tenía que llevar la clase de alemán, sino cualquier otra materia estaba filtrada por el alemán. Entonces, si yo no entendía el alemán, pues me costaba más trabajo entender matemáticas, ciencias naturales, geografía, lo que fuera. Entonces, primero que nada, me pareció el alemán una inmensa forma de la dificultad. Luego, el colegio no tenía una pedagogía muy creativa como la que he visto después, incluso en el campo de habla alemana y en otros lugares, pero no había cuentos con los que pudiéramos jugar o cosas amigables para nosotros. Lo que había era algunos cuentos que transmitían enseñanzas muy severas. O sea, por ejemplo, un niño que no se cortaba las uñas, entonces era muy sucio. Este niño se llamaba Struwwelpeter y le crecían enormemente las uñas. Entonces llegaba un señor con unas tijeras gigantes, le iba a cortar esas uñas descuidadas que tenía, se equivocaba y le cortaba las falanges y entonces el niño quedaba con unos muñones sangrantes y esa era una lección para los niños que tenían las uñas largas, ¿no? Otra historia de un chico que veía al cielo o al aire, Hans guckt in die Luft, Juan ve al aire, sería su nombre, y entonces por ir viendo al aire se caía en un lago y se ahogaba. Entonces eran como ese tipo de enseñanzas cruentas a través de relatos que obviamente eran muy poco estimulantes y muy temibles, ¿no? En cambio, las pocas lecturas que teníamos en español en la clase de lengua nacional me cautivaban porque me ponían en contacto con mi idioma. Entonces creo que el principal aprendizaje que yo tuve al estudiar alemán fue que nada me gusta tanto como el español, porque como esa era una lengua impuesta, artificial, a la que yo no le veía una utilidad concreta, nadie hablaba alemán en las calles, no era algo que, no había programas de televisión en alemán, no había nada que yo pudiera usar a través del alemán. Entonces, en esa circunstancia, el español se convirtió en un espacio de libertad, porque era mi lengua, era donde yo podía jugar con las palabras, donde yo me sentía con habilidad, donde yo podía contar chismes, etcétera. Entonces, quizá lo que más potenció esta enseñanza en mí durante esos 9 años
fue la pasión por la lengua proscrita, la lengua callada, que es el español. Y que yo el español realmente lo he aprendido de otra manera, no tengo una escolarización en español como la tuve en alemán, sé mucha más gramática elemental en alemán que en español, y en cambio el español lo aprendí como se aprendía antes de que hubiera escuelas, como se aprendió durante milenios, como una lengua vernácula. Aunque había una clase de lengua nacional, básicamente yo lo aprendí en las calles, en el patio del colegio. Hablando de clases, tú llegaste a compartir aula con Ricardo Piglia, ¿no? En algún momento, me imagino. Me parece haberte escuchado en alguna entrevista, tanto como alumno y bueno, y luego ya a través de la amistad que pudieron haber tenido, ¿no? Bueno, no tanto compartimos aula. Él estaba dando clases en Princeton durante muchos años y yo fui a dar conferencias a Princeton cuando él era profesor. Entonces ahí compartimos una estancia y posteriormente yo di clases en Princeton, pero por desgracia Ricardo en justamente ser el primer trimestre de su jubilación, él ya no daba clases. Lo que sí tuvimos fue varios diálogos públicos en México y en España. Él consideraba que la conversación era parte de la labor de los escritores y que era un género literario y algunos de sus mejores textos son textos orales que tienen que ver con una clase que fue grabada o con una conversación que tuvo con alguien, por ejemplo, con Juan José Saer, que fue muy amigo de él. Entonces, cultivamos los dos este género y claro, había una significativa diferencia de edades, pero pues él siempre fue muy generoso y conversamos de una manera muy, muy amena y para mí siempre fue una enseñanza extraordinaria escucharlo. Es uno de los mejores conferencistas que he oído en la vida, porque realmente era extraordinario y también de los mejores entrevistados, porque se resistía a las respuestas fáciles y aunque la pregunta fuera ingenua o incluso tonta, él convertía la respuesta en algo que valía la pena y eso era formidable, esta capacidad de estar pensando continuamente, de no derrotarse y abandonar algo a la banalidad, sino de decir cosas que siempre procuraran tener un sentido especial. Hay un aspecto justamente en Piglia que algunos de quienes fueron sus alumnos y demás, y era la teatralidad que él ponía en sus propias clases y que acompañado de su voz y de cómo él envolvía el tema, hacían que la clase fuese quizás, y pasar pues de un tema que podía pasar justamente como mencionas, irrelevante, a hacerlo casi de tu interés, ¿no? O sea, era capaz de descubrir pasiones que no conocías, pero a través de su clase él te la transmitía, ¿no? Sí, bueno, la gente que quiera ver algo de Ricardo Piglia como profesor puede consultar en YouTube los espléndidos seminarios sobre Jorge Luis Borges que dio poco antes de que se enfermara y ya no pudiera hacer esto. Entonces, me parece que son 4 sesiones extraordinarias y ahí se ve al gran expositor literario que fue Ricardo Piglia. Yo creo que un buen maestro o un buen expositor debe cumplir con 3 requisitos esenciales. Uno es muy elemental, pero me parece básico, que es el de dar informaciones útiles. Es decir, cuando tú das una clase, una conferencia, tienes que transmitir cosas que no necesariamente sabe el auditorio y de las que se va a enterar a través de ti y que a veces tienen que ver con fechas, con títulos, con nombres propios, pero todo eso es un capital necesario, son conocimientos positivos que se deben transmitir. Muchos profesores se quedan en esa parte que es útil, pero hasta ahí llega. La segunda parte tiene que ver con lo que tú comentabas, que es la exposición y que requiere de cierta teatralidad. O sea, planear una clase con una dramaturgia que la haga interesante, que acerque a los lectores, que los emocione, que les haga ver por qué eso vale la pena, que sea también clara la exposición y que un libro que parecía abstruso, intransitable, se vuelva cercano. Toda esta dramaturgia de exposición, clarificación y también de un planteamiento que pueda hacer apasionante el tema, me parece que es muy importante y ese es
una parte, si se quiere, un tanto teatral de la enseñanza. Y luego la tercera y más difícil, por supuesto, es aportar ideas propias. O sea, si el tema es Borges, como en el caso de estos seminarios de Piglia, decir cosas que nadie ha dicho nunca sobre Borges, lo cual es difícil porque hay bibliotecas enteras sobre este autor. Y entonces ahí es donde Piglia cumplía con estos tres requisitos de una manera formidable. Yo he visto pocos maestros y conferencistas de su nivel. Los futboleros de corazón no me van a perdonar que no te haga estas preguntas 100% futboleras, pero también relacionadas a la pandemia, porque si es que estamos hablando que el terreno de las artes va a cambiar el mundo de los negocios, el mundo del fútbol también va a cambiar. Temo que eso va a ocurrir. ¿Cuál es tu percepción al respecto? En México oí que ya se había cancelado por completo la Liga Mexicana hasta la siguiente temporada. ¿Tú cómo crees que va a venir la mano para México y para el fútbol en general, ¿no? Bueno, no sabemos lo que va a suceder. A mí me gustaría pensar que esta es una oportunidad para la reconsideración económica del fútbol, que es el gran freno, el gran obstáculo a que siga siendo un deporte maravilloso y no se convierta meramente en un negocio. Es totalmente inaceptable que los futbolistas salgan a la cancha con 6 o 7 anuncios publicitarios en la camiseta, humillándola de esa manera, que un jugador cueste más que el equipo contrario al que se enfrenta, lo cual habla de los desniveles absurdos del fútbol, que los futbolistas tengan que jugar 3 veces a la semana en algunas ligas, con lo cual se desgastan brutalmente y al final pues gana el equipo que tiene menos jugadores en el hospital. Todas estas circunstancias que son absurdas y que tienen que ver con la sobreexplotación económica, yo creo que hoy en día se han puesto en cuestionamiento. Los jugadores han tenido que rebajarse el sueldo, han vuelto a tocar tierra, han vuelto a sentirse seres humanos y no semidioses. Entonces yo creo que sería una buena oportunidad de replantear el fútbol en condiciones mucho más sustentables y mucho más equitativas. No se puede, desde luego, impedir que un club sea más rico que otro, pero sí se pueden nivelar las ligas. En México se ha tomado una decisión absurda también de supervivencia un poco del fútbol, que es la de impedir por ahora que la categoría de ascenso, la segunda división, tenga un ganador que llegue a primera división, lo cual es absurdo porque la única esperanza del ascenso es pasar a la siguiente promoción, pasar a la siguiente liga. Y esto pues se hace para proteger en este momento difícil a los equipos que necesitan contratos televisivos, necesitan tener apoyo para la siguiente temporada. Entonces hay también este tipo de arreglos que no me parecen los más favorables, ¿no? Pero ojalá la crisis fuera una oportunidad de replanteamiento económico, porque al fútbol le hace falta un baño de sensatez, le hace falta poder acercarse mucho más al deporte y alejarse del negocio inmoderado, ¿no? Entonces esta especulación es la que creo que ha puesto en riesgo el fútbol en más de un sentido, ¿no? Y ojalá pudiera ser esto una enseñanza para todos, ¿no? También la idea que a mí me parece muy importante que debe respaldar el fútbol es una idea de localidad. Entonces ahora que los jugadores están anclados en los distintos países, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde es un club y quiénes son sus jugadores? En los grandes clubes, pues ya la mayoría de los jugadores no pertenecen a esa comunidad, no pertenecen a esa localidad, no tienen ningún contacto con ella. Los propios jugadores están totalmente al margen le dan, pues si no la espalda, por lo menos son ajenos a cómo vive la gente del lugar. Y yo creo que este ha sido un momento de replanteamiento interesante en que muchos jugadores, lo han dicho ellos mismos, se han vuelto a acercar, han visto a los lados y aunque no puedan salir de su casa, se han sentido pues parte de una comunidad como antes no se sentían. Entonces ojalá también el fútbol protegiera esto, protegiera la sensación de comunidad que debe tener y que no tiene que ver tanto con el negocio, sino con la pasión que el club debe generar para los jugadores. Yo pensaría como una especie de utopía extraordinaria en el fútbol, una liga donde los jugadores pudieran ser hinchas de sus propios equipos,
o sea, donde ellos tuvieran verdaderamente esa pasión de decir, yo quiero esta camiseta, o sea, no solamente cobro en nombre de esta camiseta, sino formo parte de ella. Y yo creo que esa relación se ha estrechado un poco ahora, en que todo mundo se ha tenido que apretar el cinturón, en que los directivos han hablado cuál es la situación del club, en que ellos saben que es un negocio en riesgo el que se está viviendo y los jugadores aceptan bajarse el sueldo, empezando por los más ricos de todos los jugadores que pusieron el ejemplo, algunos de ellos. Todas estas cosas son importantes, entonces ahí yo veo una posibilidad positiva, ¿no? Desde luego, el fútbol que se continúe sin público, pues va a ser muy triste, ¿no? Yo creo que el público juega un papel importantísimo, la expresión del jugador número 12 es particularmente afortunada porque creo que el público verdaderamente influye en el resultado y pues sería muy triste que tuviéramos durante mucho tiempo estadios sin nadie que suelen parecer mausoleos. Ya lo decía Galeano, ¿no? Jugar un partido sin público es como bailar sin música, ¿no? Claro. Es básicamente eso, ¿no? Sí. Mencionaste que de pronto en esta utopía entrábamos un poco en ese juego en el que los jugadores jueguen solamente por el equipo del que son hinchas. ¿Por qué equipo jugaría Juan Viloro si es que fuese jugador de fútbol? Bueno, afortunadamente yo no jugaría por ningún equipo porque ya no tengo edad y cuando la tuve tampoco era bueno, entonces hubiera perjudicado a mi propio equipo. Pero en el caso mágico de que yo hubiera sido un buen futbolista, desde luego que me hubiera gustado jugar con el Necaxa, que era el equipo de mis amores y lo sigue siendo. Es un equipo pequeño que juega, ya no juega en la Ciudad de México, forma parte de estos abusos económicos que ha tenido el fútbol y por intereses políticos y financieros fue a dar a otra ciudad bastante lejana de aquí, que es Aguascalientes, pero bueno, pues me hubiera gustado jugar en ese equipo del que sigo siendo hincha. ¿Y cómo surgió este amor por este equipo? ¿Es un amor filial que surgió por tu padre? No, la pregunta es muy buena porque efectivamente muchas veces las relaciones filiales determinan una pasión, ¿no? Mi padre era aficionado al fútbol y como buen universitario apoyaba a los Pumas de la universidad, pero yo vivía en una calle en la que los mejores amigos que yo tenía en esa calle eran aficionados del Necaxa. Entonces yo me quería identificar con esa calle. Como te decía antes, al hablar del colegio alemán, fue una enseñanza en la que yo me sentí muy ajeno, era todo un mundo muy extraño para mí, entonces yo tenía como una necesidad de pertenencia. Mi familia es muy pequeña, mis padres se divorciaron cuando yo era niño, entonces tampoco es que perteneciera yo a estas familias gigantescas donde tú te sientes arropado por primos, tíos, sobrinos, abuelos, tíos, abuelos. Entonces, queriendo ser algo, queriendo formar parte de algo, sentí que yo lo que merecía o lo que quería era ser de mi calle, formar parte de ese pequeño microcosmos donde yo salía a jugar todas las tardes y ser de ese barrio. Y en mi barrio mis amigos le iban al Necaxa, entonces por ser del barrio me aficioné al Necaxa. La paradoja es que hoy en día ese equipo que yo asociaba con mi barrio, que jugaba en la Ciudad de México, juega en una ciudad lejana que se llama Aguascalientes. Tremenda historia, Juan. Bueno, no me resta sino agradecerle a las personas que se han conectado a esta transmisión. Va a salir el viernes por el canal de YouTube. Muchísimas gracias, Juan, por conversar, por hablar acerca de la pandemia, hablar sobre el proceso de escritura y hablar sobre todo de fútbol. Esta es la parte que me interesa. Te agradezco enormemente por la nota. Voy a cortar la entrevista aquí. Muchas gracias.